Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes. Gracias por estar aquí en su caso en casa. Este es el lugar, este es el espacio donde podemos conversar sobre los temas jurídicos de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio de servicio, de información. Muy contentos. Ustedes dirán, pero Juan Carlos todos los días está contento. Claro, si es que el rating del programa va muy bien, de su médico en casa, de su caso en casa. Gracias a nuestros televidentes, por ejemplo. Si quisiera saludar a todos los televidentes que nos escriben, no terminaría, pero quiero mencionar el caso, por ejemplo, de Gilberto Gómez, don Gilberto Gómez en Hispania. Gracias, es un televidente 1A que nos escribe, nos llama y está muy pendiente, al igual que muchísimos, que de pronto a veces no nos escriben o no lo dicen, pero están siempre muy pendientes del programa. En las universidades, en las facultades de Derecho, varios docentes recomiendan ver el programa Su Caso en Casa. Gracias en las facultades de Derecho por recomendarnos también. Y quiero arrancar con este tema, que no es obviamente relacionado con el tema principal de hoy, pero alguien me preguntaba hoy, Juan Carlos, si uno acude al derecho de petición ante una entidad privada, como decimos popularmente, no le mamarán gallo a uno ahí. Yo le recordé a esa persona que me preguntó que el derecho de petición que está en el Código de Procedimiento Administrativo de lo Contencioso, lo que conocemos los abogados como el CEPACA, dice que no solamente los derechos de petición deben ser respondidos por los organismos oficiales, sino también por las entidades privadas. Y además la Corte Constitucional también se ha pronunciado sobre ese tema. Si usted no le responde en un derecho de petición, usted puede acudir a la acción de tutela y el juez de tutela le dará la razón, porque obviamente usted no se va a ir por la vía ordinaria para que le respondan un derecho de petición. Así que cuando usted quiera reclamar algún derecho, quiera una información, acuda al derecho de petición, bien sea para el sector oficial y privado. Y quería hacer esta aclaración porque a veces a uno en la calle lo tratan de enredar y usted como ciudadano tiene que estar bien informado. Dicho esto, vamos a hablar hoy sobre el reglamento de trabajo y los comités de convivencia que hay en las empresas con el doctor Sebastián Betancourt. El doctor Sebastián es abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, es especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Pontificia Bolivariana, es docente universitario, litigante y consultor de la firma Ochoa y Asociados. Doctor Sebastián, yo veía que usted, con las muy buenas noches, asentía un poco cuando hablaba sobre el derecho de petición. Denos alguna pildorita sobre lo que opina usted del mismo, porque en el ámbito laboral y de las pensiones también se ve, y entramos en materia con el reglamento del trabajo. Indiscutiblemente, Juan Carlos, con las buenas noches para ti y para nuestros queridos televidentes que siempre están atentos a las charlitas y a las reflexiones que aquí les damos. El derecho de petición como derecho fundamental y constitucional que está en nuestra Constitución Nacional no solamente es exigible por vía de tutela a las entidades públicas, un Colpensiones, la DIAN, el municipio, el departamento, frente al cual radicamos algún tipo de solicitud y pasan 10, 15, 20 días, un mes y no nos han dado respuesta. Entonces, los particulares también están obligados a respetar los términos que la ley establece, como mencionabas tú, en el Código de Procedimiento Administrativo, para dar respuestas claras, de fondo, congruentes y puntuales frente a las solicitudes que se hagan. No se pueden dar respuestas evasivas, porque de lo contrario habría igualmente lugar a la acción de tutela. Y hay que pedir que ese derecho de petición, si usted no está conforme, lo respondan bien. Vamos con televidentes. Doña Anita, desde Pilarica, muy buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, aquí. Ay, mil gracias pues por estar ahí en Teleantioquia comunicándonos tanto lo que ustedes aprendieron. Conversando con ustedes. Sí, bueno, me le pague, vea. Entonces mi pregunta es, en un conjunto residencial, el administrador y el presidente tienen la obligación y se pueden entutelar una demanda, un recibo de una consignación que no hicieron a una cooperativa de vigilancia, no se la hicieron, no hemos podido que nos entreguen la consignación, entonces ya se le hizo la petición y no, yo ya le hice la petición por escrito y no la entregan y no solucionan nada, y no cuentan nada y estamos atrasados en la cooperativa, se le deben los sueldos ya 2 meses por ese mes, y entonces ahí podemos entutelar, claro, o es una demanda, o es ya un denuncio en la fiscalía. No, usted va al derecho de petición, se lo tienen que responder, no les han respondido. Esa copia del derecho de petición lo pueden anexar en la acción de tutela, doctor Sebastián. Usted me complementa, porque ustedes también pueden argumentar el derecho, digamos, al trabajo, porque se está dejando de pagar unos salarios por una posible omisión en esa administración. Y al debido proceso administrativo, porque la unidad, según nos explica nuestra televidente, pues
ha omitido en su obligación de darle respuesta de fondo congruente y oportuna a esta petición respetuosa que se elevara y que esta señora, pues como digamos, y comprendimos bien, como habitante o residente de dicha unidad residencial, pues tiene el pleno derecho de saber sus administradores cómo están dándole uso a los recursos que mensualmente se pagan a través de la cuota de administración. Por supuesto, mira, ya el primer televidente hablando sobre el derecho de petición, aunque hoy estamos hablando del reglamento interno del trabajo. ¿Qué es el reglamento interno del trabajo? ¿Quiénes están obligados a tenerlo? ¿Qué condiciones debe tener ese reglamento de trabajo? Para la mejor comprensión de nuestros televidentes, digamos que el reglamento interno de trabajo es como lo que nos decían por allá en el colegio, que era el manual de convivencia. Entonces, en ese mismo orden de ideas, el reglamento interno de trabajo es el documento que se encarga de regular los derechos y obligaciones que nosotros como empleados tenemos para con la empresa, para con nuestro empleador, y en ese mismo orden de ideas también se establecen los límites y las obligaciones que nos debe regular también respecto del empleador y con nuestros demás compañeros de trabajo para garantizar que las relaciones laborales que nosotros o en las cuales nosotros estamos inmersos en virtud de un contrato de trabajo se puedan desarrollar de la mejor manera posible para garantizar entonces que haya un ambiente de trabajo sano, competitivo y que nos permita a todos crecer y que la empresa pues también pueda desarrollar su objeto social, su razón de ser, la explotación de determinados bienes o servicios de la mejor manera posible, porque el alma de las compañías indiscutiblemente son sus trabajadores y la forma de regular las relaciones entre los trabajadores y los jefes es principalmente a través del reglamento interno de trabajo como manual de convivencia. Vamos con Vicky de la ciudad de Bucaramanga, buenas noches. Sí, buenas noches, doctor, gracias por este programa, yo soy fiel televidente de este programa. ¿Estás juiciosa viendo el programa? Sí, señor. Ah, bueno. Para hacerle una preguntita al doctor. Sí. Doctor, para hacerle una pregunta. Sí, señora. En el caso de que usted habla de los derechos de petición, ya yo he mandado 2 derechos de petición a un municipio solicitando 6 años y medio de servicio para qué es lo que me falta para cumplir 1000 y pico de semanas en un fondo privado y no me mandan todo bien, entonces ahí ¿a qué tengo que acudir, doctor? Esa es la pregunta. Ya van 2 veces en todo, me lo mandan mal. ¿Acción de tutela? Sí, indiscutiblemente hay que acudir a la acción de tutela porque no se ha dado una respuesta de fondo y puntual a la solicitud que ha elevado doña Vicky ante estas entidades. Y en la tutela el elemento que va a tener para convencer al juez es que ya agotó el derecho de petición. Indiscutiblemente el derecho de petición con el sellito, el sticker radicado del recibido o del radicado. Porque es que ahí hay otro problema y aquí estamos combinando derecho de petición con reglamento interno del trabajo, pero Señor. a usted le gusta el tema laboral también y ahí se presenta mucho. Es que a uno le dicen, es que el derecho de petición puede ser verbal. Pero como aquí todo hay que probarlo, dígame que usted hizo verbalmente el derecho de petición y que le respondieron de manera verbal. Entonces, verbalmente se podría hacer y es válido. Podría hacer y se supone que la entidad pública o la respectiva entidad debe responder inmediatamente, pero por el aspecto probatorio siempre lo recomendable, lo saludable es formularlo por escrito. Bueno, volvamos al reglamento laboral. Ese reglamento laboral, nosotros antes de comenzar el programa conversábamos y yo le decía, doctor Sebastián, ¿sabe qué le preocupa a uno a veces? Que a veces en el reglamento laboral algunos empleadores de pronto de mala fe puedan entonces poner en ese reglamento condiciones laborales que sean en detrimento del empleado y que el empleado el día de mañana diga, no, es que yo voy a reclamar esto. No, es que mire, el reglamento dice que usted por decir algo no tiene derecho al pago de determinadas situaciones. De recargos nocturnos, ¿Cómo regular ese reglamento y que la gente no vaya a ser, digamos, atropellada frente a algunas condiciones laborales? El Código Sustantivo del Trabajo, que en nuestro país es, digamos, la norma madre del derecho laboral privado, establece cuáles son los requisitos mínimos que todo reglamento interno de trabajo debe consagrar. Y entre esas disposiciones o entre esas exigencias se establece que en este reglamento interno de trabajo no se pueden poner cláusulas, artículos, normas que desmejoren o que reduzcan los derechos mínimos ciertos, indiscutibles e irrenunciables que le asisten a los trabajadores. En ese orden de ideas, si hay algún reglamento de trabajo con cláusulas, como se dice, leoninas, abusivas, esas cláusulas efectivamente, como dices tú, Juan Carlos, son ineficaces. Es decir, por más escritas que estén, por más plastificadas que estén en el reglamento interno de la compañía, son debatibles. No tienen absolutamente ninguna validez. Vamos con más televidentes, doctor Sebastián. Vamos con Samuel desde Guayabal, buenas noches. Doctor Juan Carlos, buenas noches, ¿cómo están? Muy contentos acá, logrando compartir con ustedes y conversar con ustedes sobre temas jurídicos. Logrando, a Dios gracias, que me comunico. Claro. Doctor, una pequeña pregunta.
Lo mismo sobre el derecho de petición. ¿Un derecho de petición es igual para cualquier circunstancia o solamente tiene determinadas normas para cosas muy grandes? Yo, por ejemplo, yo debía una plata en una cooperativa, la cancelé. Cuando fui a pedir el saldo me dijeron que tenía que hacer un derecho de petición. Ese derecho de petición había que pagarlo, había que pagar 5.000 pesos en un banco y fuera de eso se demoraba 60 días para llegar. ¿Es eso correcto o no? Bueno, yo voy a darle mi opinión y el doctor Sebastián me complementa. Aquí estamos combinando entre el reglamento de trabajo y derecho de petición, ahí vamos. Derecho de petición es gratuito. El derecho de petición ni siquiera tiene unos requisitos específicos o para que necesite un abogado, no, lo puede hacer usted una simple carta, como les llama, hasta verbalmente. El hecho de que le estén cobrando en la cooperativa, no sabemos si es que tiene que llenar un formulario, que ya es otro cuento de requisito para que le den información, que no sé si sería ya un derecho de petición, pero en eso no tiene ni un costo y usted puede pedir información sobre lo que desee. No es que unas informaciones sí y otras no, las que usted considere que las debe recibir, puede hacerlas y no tiene un requisito específico, salvo el de solicitarlo y puede hacerlo de manera escrita o verbal. Yo preferiría que fuera escrito siempre para que quede siempre el respaldo, doctor Sebastián. No, y máxime cuando es don Samuel quien eleva la solicitud como directo titular de la información financiera y personal que le está solicitando, esta entidad no debería por qué, digamos, formularle mayores trabas a simplemente elevar su solicitud cuando mucho por escrito. Y si lo que dice nuestro amable televidente es cierto, ese término de los 60 días, pues esa a toda luz es un término excesivo, ilegal y que inclusive ni siquiera para las consultas particulares, que es un término de apenas 30 días, se excede de esas circunstancias. Entonces, dado el caso aquí, nuestro televidente también podría acudir a una acción de tutela para que efectivamente le dé una respuesta frente al estado actual de su deuda. Tenemos otro televidente en línea, pero yo quiero, como estamos hablando también de reglamento interno del trabajo, porque es importante el comité de convivencia y es porque a veces se presenta mucho lo que conocemos como el acoso laboral. Es correcto. Y eso permite establecer que haya un debido proceso interno en la empresa para quien esté pensando que hay un acoso laboral, pues más adelante si hay una demanda, una denuncia, se diga, bueno, es que aquí en el comité de convivencia se agotaron ciertas etapas. Ayúdenos con eso antes de entrar con nuestro televidente. Es correcto. En el 2006 se profirió la ley 1010, o más conocida como la ley 1010, que es la que introdujo en nuestro país todo el tema o toda la temática derivada del acoso laboral. Y esta norma exigió que en los reglamentos internos de trabajo de todas las compañías, tanto del sector público como del sector privado, se incluyeran mecanismos, herramientas para prevenir el acoso laboral. Sin embargo, nosotros, ¿qué le decimos a las empresas que asesoramos? Que no solamente incluya los mecanismos para prevenir el acoso laboral, sino que de una vez también regule el procedimiento, los pasos a seguir para, por ejemplo, darle trámite a una queja o denuncia por presunto acoso laboral dentro de la compañía. Vamos entonces con Baudilio desde Robledo. Buenas noches. Buenas noches, habla con la señora de Baudilio Londoño. Ah, bueno, ahí está la que manda en la casa. Ah, sí. Bueno, cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Vea, mi inquietud es que yo hace 3 años estoy incapacitada, ¿cierto? Y entonces resulta de que yo ya me salió la pensión. Entonces, para yo saber si yo puedo seguir con el proceso de salud o qué puedo hacer. Pues a ver, si usted ya está, entendí que era pensionada. Sí, ya esta semana me llegaron los papeles. ¿Pensionada por invalidez? De vejez. ¿Por pensión de vejez? ¿Por invalidez? Sí, de vejez. Y de invalidez no me han resolvido o sea, ya nada. le entiende. Se pensionó, pero por vejez. Por vejez. Primero hay que revisar si su pensión de vejez, bueno, si es de origen, pues la pensión de vejez no tiene ninguna, es una pensión como tal, sí, pero es que aquí los casos se dan es al revés. Ella tiene la pensión de vejez y posiblemente tendría una pensión de invalidez. Habría que revisar si es de origen común o de origen laboral para que no haya de pronto incompatibilidad en dos pensiones. Es un tema bien interesante que nos propone nuestra televidente. Inclusive eso daría para otro programa, porque las pensiones de invalidez y de vejez son compatibles. Es decir, el afiliado puede recibir las dos al mismo tiempo, siempre y cuando el origen sea diferente, ¿cierto? En ese orden de ideas, si la pensión de invalidez es de origen común, la pensión de vejez es incompatible. ¿Por qué? Porque el que reconoce la pensión de vejez y de invalidez de origen común es el mismo fondo de pensiones. En cambio, si la pensión de invalidez es de origen laboral, perfectamente la persona puede acceder a su pensión de vejez
porque la pensión de vejez la paga el respectivo fondo de pensiones, sea un Colpensiones o una entidad privada, y la pensión de invalidez de origen laboral la paga la respectiva ARL. Muy posiblemente, pues esto habrá que llevarlo a controversia judicial, pero digamos ya hay fallos que permiten que una persona pueda disfrutar de ambas pensiones siempre y cuando la de invalidez sea de origen laboral y la de vejez, pues por supuesto va a ser reconocida por el respectivo fondo de pensiones. Habría que esperar con la esposa de don Baudilio si fue de origen laboral o no. Es correcto. Esperar a ver. Es correcto. Aquí hay dos situaciones. Tenemos un televidente desde Amagá. Vamos a recibir la llamada y no me deje olvidar, doctor Sebastián, porque me preguntan por las redes sociales si un empleador puede cambiar a su antojo el reglamento interno del trabajo sin informarle a los empleados y después los empleados decir, bueno, ¿y cómo así? Si eso se socializa o no. Por supuesto. Y si lo puede hacer, pero vamos a atender a llamada con don Jorge desde Amagá. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, contentos de estar con ustedes. Muchas gracias, muy amable. Vea, para hacerme una averiguación, lo que pasa es que, ¿cómo le parece que yo salí pensionado? Y me estaban pagando, yo no había caído en cuenta y como que me estaban pagando 2 pensiones. Ah, pero muy bueno. Y entonces resulta de que al cabo del tiempo me cobran una plata que yo es que les debo a la UGPP y me dicen que el monto son 10.785.000 pesos. Por haber recibido la pensión. Algo así. Y entonces yo, en vista de que en esos momentos no tenía forma de pagar, me conseguí el préstamo en el Banco Popular y la pagué. Y me siguen cobrando intereses de mora, sabiendo de que el capital que me estaban cobrando era 10.785 pesos. Y entonces les pago y me siguen cobrando intereses que por mora. Se enamoraron de usted, como decimos en Antioquia. Y están enamorados de mí y siguen cobrándome. Esta semana me llegó una carta donde me dicen que me van a embargar el sueldo, que yo no sé qué tal cosa. Y yo soy una persona que estoy con un mínimo vital para sostener la familia. Pero y todo. Don Jorge, pero es porque usted le están cobrando porque supuestamente usted recibió una pensión que no debe, porque usted dice que tiene 2 pensiones, ¿o no es por eso? Sí, pero claro que ellos al cabo del tiempo ya me cuadraron la pensión, a lo que estaba ganando me rebajaron la pensión y siguieron pagándome lo normal. Don Jorge, vamos a hacer lo siguiente, para que podamos darle respuesta. Acá hay dos situaciones que podemos resolver. Una, aquí haciendo el aporte como también experto en derecho laboral, es cuando a usted le han dado una pensión o usted ha recibido de más, la culpa no es de quien la recibe porque usted no tiene el ánimo de defraudar el sistema. Es correcto. Y en ese orden de ideas no entiendo por qué le cobran, o sea, le cobran ese dinero y él lo paga y fuera de eso le siguen cobrando. Su posición, doctor Sebastián, sobre ese tema. Otra posibilidad, pues que igual, digamos, claro, ahí puede haber varios escenarios. La información que nos da nuestro usuario desde Amagá, tiene que ver posiblemente con que a lo mejor él pueda ser declarante de renta. Entonces, posiblemente el cobro que le está haciendo la entidad, la OGPP, puede ser, por ejemplo, el aporte a salud en exceso que él debe hacer en razón a su condición de declarante de renta. Es una posibilidad, ¿cierto?, en razón a, digamos, a la limitada información que nos ha proporcionado nuestro estimado televidente. Sí, hay 2 circunstancias que es bueno para que tratemos en otros programas sobre tema de UGPP, declaración de renta, y también quienes reciben una pensión con un monto mayor y después le dicen devuelva porque usted recibió más. Vamos a una pausa y ya regresamos. Bueno, hoy estamos hablando sobre el reglamento interno del trabajo y también los comités de convivencia para evitar situaciones como el acoso laboral y para que sepamos en las empresas cómo rigen las cosas. Aspectos importantes para recordar: el reglamento interno de trabajo es manual de convivencia entre empleados y jefes. Todo empleador, sin importar el número de trabajadores, está obligado a implementar un reglamento interno de trabajo. En el reglamento interno de trabajo se establecen las faltas y sanciones disciplinarias y el procedimiento para aplicarlas. En la actualidad no se requiere acudir al inspector del trabajo para aprobar el reglamento interno del trabajo. Previo a su entrada en vigencia, el reglamento interno del trabajo debe ser socializado entre los trabajadores. Bueno, vamos con televidentes, pero no me deje olvidar, doctor Sebastián, sobre si puede cambiar el reglamento. Sí, señor. Vamos desde Manizales. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, buenas tardes, doctor. Habla con José Gómez. Don José, gracias por estar aquí. Gracias. Yo sé que la pregunta que le voy a hacer no corresponde al tema, pero... Hoy estamos variaditos, bien pueda. Sí, eso. Quisiera preguntarles en cuánto tiempo se debe responder una acción de tutela. Si es después de que se haga el reparto o no entiendo, porque quisiera saber en cuánto tiempo le deben de responder a uno una acción de tutela. Muchas gracias. La norma habla de 10 días hábiles, doctor Sebastián. Sí, efectivamente.
el decreto del 91 que regula el procedimiento de la tutela nos habla de 10 días hábiles a partir de la presentación de la tutela, es decir, a partir del momento en que el usuario la lleva a la oficina de apoyo judicial o al juzgado y le ponen el sellito de radicado o recibido. A partir de ahí, al día hábil inmediatamente siguiente, usted empieza a contar los 10 días hábiles para ya obtener el fallo de primera instancia de tutela. Estamos muy picaditos hoy, cuando hablo de picaditos en los temas, estamos sabrosos y para eso estamos aquí. Entonces estábamos conversando antes de la pausa si el reglamento interno del trabajo el empleador lo puede ir cambiando sin decirle a sus empleados y de pronto cambiar cosas que pueden ir en detrimento de ellos mismos y de sus garantías. Es correcto. Partamos de la siguiente premisa. El reglamento interno de trabajo es un documento, es digamos un manual de convivencia que impone el empleador, ¿cierto? Es decir, parte de la iniciativa del empleador el diseñar el reglamento interno de trabajo. Sin embargo, esta iniciativa no es absoluta, no es omnímoda, no es un poder descontrolado, porque una vez el empleador tiene ya su proyecto, su borrador de reglamento interno de trabajo, debe proceder a socializarlo con todos los compañeros o colaboradores que estén en la respectiva empresa. Y una vez socializado, el reglamento interno de trabajo debe dejarse, digamos, a disposición de los trabajadores por un término de siquiera unos 5 días hábiles para que los trabajadores puedan hacer las observaciones, sugerencias, ajustes que estimen pertinentes. Culminado ese tiempo de socialización o de revisión por parte de los trabajadores, ya el reglamento interno de trabajo cobra plena vigencia. Ya no hay necesidad de acudir ante el Ministerio del Trabajo para que esta entidad a través de sus inspectores aprueben el reglamento interno de trabajo. Esto desapareció con la ley 1429 del 2010. ¿Pero eso es bueno o es malo rápidamente para que sigamos con más televidentes? No, es importante y es obligatoria la socialización porque el día de mañana uno judicialmente tumba un reglamento interno de trabajo con cláusulas, como decíamos ahorita, abusivas, un tanto leoninas, en la medida en que si el empleador no demuestra la labor de socialización, ese reglamento interno de trabajo puede convertirse en ineficaz. Muchos tips los que nos ha dado usted sobre el tema del reglamento interno del trabajo, sobre los comités de convivencia. ¿Para qué rápidamente, para ir cerrando, porque se nos acaba el tiempo, el comité de convivencia puede servir en un caso de acoso laboral? El comité de convivencia laboral tiene la finalidad primordial, primero, de prevenir la ocurrencia del acoso laboral, adelantar actividades de capacitación, sensibilización para que este tipo de actuaciones no vayan a ocurrir. Pero en el evento de que posiblemente se presenten, el comité de convivencia laboral es, digamos, la primera instancia, el primer organismo que debe atender la queja que formule el respectivo trabajador y debe entonces escuchar al trabajador que denuncia, escuchar a las partes implicadas, debe valorar ciertas pruebas, testimonios, documentos y demás. Y una vez hecho esta labor, el comité de convivencia laboral debe entonces brindar un informe de conclusiones o de posibles acercamientos entre las partes para prevenir o eliminar de tajo cualquier posibilidad que sea constitutiva de acoso laboral con la finalidad de que no se deteriore el ambiente de trabajo al interior de las compañías. Mejor dicho, lo importante es tener comité de convivencia. Es obligatorio y ojalá toda empresa debe hasta tenerlo. Incluido en el reglamento para que quede una vez el paquete. Así es. Doctor Sebastián, el tiempo aquí se va muy rápido. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Juan Carlos. Siempre es un privilegio estar con todos ustedes y con todos nuestros amables televidentes. Estuvo también compartiendo con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio informativo. Nuevamente, muchas gracias por su permanencia aquí.